Me doy a la tarea de empezar a leer sus opiniones para luego ya arrancar con la entrevista del día. Una persona dice, bello ejemplo de este médico valiente. Yo creí cuando era niña que los médicos nunca se enfermaban. Si me hubiera escuchado el doctor, pues sabría que lo decía para él. Éxitos en su vida, nos dicen desde Heredia. También nos preguntan aquí, ¿cómo afectará la economía? Muy bien, le vamos a preguntar eso de primera instancia a nuestro invitado de hoy. Jenny Gómez nos dice, lo que preocupa es la economía del país. Luego de estar en esta pandemia, dice Jenny Gómez, que sigue, ella desde Cartago. Por cierto, que en Cartago se reportó un caso más. Yo dije al principio 23 y ahora me entero con Fernanda que son 26. Por favor, aclaren, lavado de manos es bueno. Y precisamente, fíjense que en el Twitter de Eli Feinsack supe por qué el lavado de manos con agua y jabón es lo mejor que hay para esto. Nos vamos a la entrevista del día. En Todo pasa por algo, la entrevista del día. Todo pasa por algo. Y la entrevista del día es sobre el COVID-19. Sobre el COVID-19 que va a tener a la economía del país afectada, aunque yo le contaba a Eli y también a Fernanda que antes de venir para acá yo pasaba al súper y pasé a la farmacia y aquello era impresionante, es decir, la cantidad de comida que está comprando la gente y también la cantidad de medicamentos que buscan las personas para vamos a ver, subir sus defensas, ya no solamente el alcohol en gel, que por cierto estaba agotado, sino que también las personas tratando de subir sus defensas para combatir esta pandemia que nos tiene a todos preocupados, pero que más que nada deberíamos estar ocupados, porque se ha dado toda una polémica. Bueno, esto va a afectar la economía. ¿Cómo hacemos para mantener un equilibrio entre economía? Porque la gente, como bien decía aquí un invitado, yo no estoy hablando de Bill Gates, estoy hablando de la señora que vende empanadas aquí a la salida, del señor que tiene una sodita, de tantas personas que necesitan ganarse la vida. Y a ver, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? No lo sabemos, pero ojalá y estemos sopesando ambas cosas. La primera pregunta es para Eli Feinsack y nos pregunta así muy concretamente este señor desde Desamparados, ¿cómo afectará el COVID-19 la economía? Pero lo pone así, la economía nacional, o sea, desde Costa Rica, y también la economía mundial. Y es para que vayas apuntando porque hay más. Un principio básico es lavarse las manos desde siempre. Doña Evelyn nos puede informar sobre la salud del médico de Alajuela, ya salió de peligro. Vamos a preguntarle a Fernanda. Si una persona siente síntomas del coronavirus y no tiene seguro, ¿lo atenderían en la clínica? Es otra pregunta para nuestra gente del noticiero. Esta persona nos saluda desde New Jersey. Lo que a mí más me importa es ver que una población de 5 millones de personas, ya hay 26 personas, estadísticamente es mucho, nos dicen desde New Jersey. ¿Nos afectará el cierre de fronteras en Estados Unidos, don Eli, desde Moravia? Bueno, es mucho, ya para empezar, pero qué bueno, sigan ustedes. Mucho para empezar. A ver, empecemos por esto casi último. 26 personas en una población de 5 millones de personas no es estadísticamente tanto, ¿verdad? Ahora, en Costa Rica estamos en las etapas iniciales de la diseminación del virus, así que podríamos ver un crecimiento de las estadísticas. Yo no soy epidemiólogo y no voy a hablar de cómo se maneja una epidemia porque sería absolutamente irresponsable de mi parte, pero por ejemplo, hoy estuve revisando cifras de otros países y en España, por ejemplo, que se les está saliendo de las manos el asunto, ¿verdad? Y en la región de Cataluña
la ciudad de Barcelona son más o menos 5,5 millones de personas y ahí ya tenían alrededor de 100 casos. Y aún así, dentro de lo que es España, están muy bien. En Madrid tienen, no sé si más de 3,000 casos y tienen una cantidad de muertos significativa, ¿verdad? De manera que en Costa Rica pareciera ser que se está manejando bien. Por lo que yo he podido leer, el enfoque que se ha aplicado en Costa Rica, que es tender cercos alrededor de las personas que se diagnostican y las personas que por haber estado en contacto con los diagnosticados se convierten en sospechosos, que ese es el mejor enfoque, ¿verdad? Cerrar fronteras una vez que usted ya tiene el virus adentro no es de lo más efectivo. De hecho, también he estado leyendo y una vez que usted ya tiene el virus adentro, cerrar, por ejemplo, impedir la entrada de vuelos, dice que lo que hace es atrasar el tema es que la forma en que se disemina el virus, ¿verdad? Al principio son poquitos casos, y en un momento llega que de pronto usted tiene un día 50 casos y le tomó 15 días llegar ahí y al día siguiente ya tiene 100. Sí. Y al siguiente 300, ¿verdad? Y entonces lo que hace el cierre de fronteras es atrasarle ese momento tal vez en unos 15 días. Entonces puede tener sentido cuando ya el sistema de salud está colapsado o a punto de colapsar, atrasar eso, pero ya no va a impedir que el coronavirus se propague, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que tener calma, tenemos que tener confianza. Yo sé que es difícil confiar en este gobierno que ha metido las patas reiteradamente, pero el ministro de Salud, y dejándonos aquí de toda politiquería, es un epidemiólogo que estudió en Japón, que se preparó precisamente para este tipo de cosas, ¿verdad? El señor sabe de lo que está hablando. Y entonces, yo soy economista, hablemos de economía, no de epidemias, pero también respetemos la trayectoria y los conocimientos del señor ministro de Salud y confiamos que está tomando las decisiones para el bien del país, ¿verdad? Me permito, Eli, cuando busqué en tu Twitter, hay hay un tweet que me llamó mucho la atención antes de entrarle a la parte meramente económica, y es acerca de por qué es tan importante agua y jabón y no despilfarrar el dinero en otros productos que pensamos que van a matar el virus, porque esto es realmente un desperdicio y porque, como dije yo al principio, aquí más de uno puede estarnos poniendo una cascarita de banano. Dice este epidemiólogo que se hace llamar Principia Marsupia. Ajá. Dice, los virus son seres microscópicos muy particulares, ni siquiera son seres vivos porque necesitan meterse dentro de las células humanas para poder multiplicarse. Solos no pueden, necesitan la maquinaria que hay dentro de las células para hacer copias de sí mismo. El coronavirus está compuesto simplemente por 3 elementos: material genético, unas proteínas útiles para engancharse a las células humanas y una envoltura de grasa, una membrana que lo protege de todo. Y aquí la magia del jabón. Las moléculas del jabón están formadas por un tipo de cabeza que atrae el agua y una cola que atrae la grasa. Así la cola de las moléculas de jabón se engancha a la envoltura de grasa del virus y se deshace de toda su estructura. Por eso el jabón es científicamente el peor enemigo de los virus. Y no lo digo porque yo tampoco sea epidemióloga, sino me pareció sumamente prudente hacer hincapié en que por más productos que haya en el mercado prometiéndonos que nos van a proteger del coronavirus, agua y jabón a cada rato es el arma más eficiente. Ahora sí. Creo importante agregar a eso, porque sí. Yo compartí ese hilo, pero me pareció muy importante, sí, claro. ¿Verdad? Yo voy a hacer una confesión. Sí. A mí el tema de la sobreinformación, de la explosión de información que puede uno obtener en redes, me abruma. Y yo tuve una experiencia en mi vida que me enseñó a buscar fuentes confiables y confiar en ellas.
Cuando mi esposa quedó embarazada por primera vez, nosotros vivíamos en Estados Unidos, estábamos solos, yo estaba estudiando allá, no teníamos a mamá y a papá y a los suegros para que ayuden y tuvimos que aprender todo solos, sí, porque los niños no vienen con un manual de instrucciones. No, yo ¿verdad? lo sé, yo lo sé. Y mi esposa empezó y si está oyendo el programa me va a matar por contar esto, pero mi esposa empezó a leerse todos los libros que ella pudiera acerca de la crianza de los niños y acerca de las diferentes etapas del embarazo y los riesgos y esto y lo otro. Y por supuesto, si hablamos de crianza de los niños, había libros que decían a los niños hay que dejarlos llorar hasta que se cansen para que se duerman, nada les va a pasar si lloran, y había otros libros que decían no, es una barbaridad, es inhumano dejarlos llorar, si lloran sáquelos de la cuna, apapáchelos, esto, lo otro. Sí. Y nos estábamos volviendo locos porque todo era, o sea, para cada pieza de información había una información contradictoria, sí, ¿verdad? Entonces, un día llegamos al acuerdo, ella y yo, de que íbamos a usar únicamente un libro, que en ese caso fue el libro de la Clínica Mayo, que es una clínica de primer nivel, o sea, en realidad es un hospital de primer nivel, aunque se llama clínica, en Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene de los mejores doctores y produce investigación científica muy seria, y dijimos, vamos a confiar en la Clínica Mayo. Y se acabaron los conflictos. Claro. Y entonces cuando teníamos dudas íbamos al libro de la Clínica Mayo, lo compramos y entonces yo trato de hacer lo mismo. Yo, como decía, yo no soy epidemiólogo, pero yo no me pongo a leer a Perico de los Palotes y qué opinión tiene sobre el manejo de la epidemiología. Sí, por ejemplo, el otro día me puse a leer artículos de National Geographic, que es una fuente seria, confiable, con un enfoque científico, pero científico para consumo de la población general, ¿verdad? Entonces, he obtenido información interesante con respecto a cómo se propagan las epidemias y cuál es la tasa de mortalidad y esto y lo otro. Y yo insto a la gente que haga algo así, ¿verdad? Claro, perdón, porque hoy en día aparecen websites que se llaman lospatitos.com o quemecuenta.com o noti tal cosa, y uno no sabe ni quién está detrás de eso, ni cuál seriedad tiene la información, ¿verdad? No sé bueno, claro que yo lo recuerdo demasiado bien. Me escribe el doctor Adriano Arguedas Moss, brillante médico costarricense, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Saludos desde Filadelfia, Estados Unidos. Esta pandemia nos ha afectado a todos, dice. El virus se disemina muy rápido y los modelos matemáticos han demostrado que por un caso demostrado, por lo menos hay 2,2 casos adicionales. La incidencia en niños, dichosamente, es baja y la mortalidad general ha sido baja, con excepción de inmunosuprimidos y adultos de la tercera edad. No vislumbro ninguna vacuna antes del 2021 o 2022. El ministro de Salud ha hecho un excelente trabajo, dando instrucciones adecuadas e información prudente. Un afectuoso saludo para el doctor Adriano Arguedas Moss, que está ahorita en Filadelfia. Fue director del Hospital de Niños, ¿no? Tuvo un cargo como infectólogo y era una fuente constante para mi consulta, porque yo cubrí muchos años salud y me parece que es tan sensible la fuente que definitivamente hay que buscar a los mejores, y le mando un saludo a este médico tan bueno, que es un ejemplo de los buenos médicos, que tantos buenos médicos tenemos aquí en nuestro país. Así es que, aclarado esto, vamos al paciente ya en su fase económica. Aclarado esto, la vacuna podría salir en un tiempo. Mientras tanto, sabemos que se disemina con mucha rapidez, y si el doctor conoce de algo que sea mejor que agua y jabón, yo no lo sé, pero bueno, y protegernos, obviamente, tratar de toser con el antebrazo, saludar con el codo, aunque alguien me decía que difícil, porque si saludo con el codo y tosí con el codo, y ya ahí nos confundimos un poquito. Así es. Pero bueno, lo mejor es saludar así de lejitos. Dicho lo dicho, pasamos al paciente dentro de su otra etapa. Como bien saben los doctores, cuando se atiende a un paciente, se atienden todo tipo de puntos, ¿verdad? Hay muchas aristas por ahí. Sí. Por aquí se puede atender la temperatura, por aquí la infección, por aquí el estómago. Este paciente que ya venía en una fase crítica
económicamente hablando, Sí. y que me escribe un taxista, el gobierno ha mandado a todos a la casa y nosotros no tenemos a quién transportar. Ciertamente los impactos o los efectos económicos del coronavirus son sensibles, son importantes. Y hay diferentes tipos de efectos, ¿verdad? En su gran mayoría negativos o nocivos para la economía costarricense. Para empezar, deberíamos de hablar de que hay afectaciones que tienen que ver con efectos reales o hechos reales que suceden y que, por ejemplo, interrumpen procesos productivos. Y también tenemos que analizar la parte psicológica o psicosocial, ¿verdad? Porque las reacciones exageradas también provocan efectos económicos, ¿verdad? Desde la perspectiva de un economista, tenemos que hablar de impactos en la oferta e impactos en la demanda. ¿A qué me refiero con esto? En la oferta de bienes y servicios, de productos que podemos comprar. Esta epidemia empieza en China. China hoy en día es el suplidor de materias primas y componentes por excelencia para todo el mundo, ¿verdad? China tuvo que llegar a una situación de cerrar por completo una provincia entera, ¿verdad? Y tomar medidas muy restrictivas. Los puertos chinos estuvieron cerrados por muchos días o semanas incluso. Apenas ayer o antier empezaron a reabrir, ¿verdad? Y a normalizar las operaciones. Y entonces esto afecta cadenas logísticas en todo el mundo. Claro. En Costa Rica tenemos una industria de implementos médicos que se ha vuelto muy importante para el país, mayoritariamente en zona franca, y estos implementos médicos utilizan muchos insumos importados de China, ¿verdad? Entonces, si el proveedor de alguna de las fábricas aquí en Costa Rica estaba en China y tuvo que cerrar sus operaciones por 3 o 4 semanas, podría provocarle atrasos en las entregas al productor aquí, ¿verdad? Al manufacturero aquí en Costa Rica. Entonces hay digamos, disturbios en las cadenas logísticas. Por un lado, fábricas cerradas; por otro lado, rutas de transporte cerradas, puertos cerrados, aeropuertos cerrados, países que están tomando medidas extremas de cierre absoluto de fronteras, de impedir la entrada o salida de aviones, etcétera, ¿verdad? Y entonces, por ahí hay una afectación que por vía importada nos afecta, ¿verdad? Claro. Después también está el tema de que una vez que el virus ya ingresó a Costa Rica, también Costa Rica empieza a tomar medidas, por lo menos a nivel de recomendación, la gente que pueda quedarse en su casa, no salgamos, etcétera, ¿verdad? Y esto está teniendo un impacto en la actividad económica en Costa Rica. Hay, bueno, como lo decía el señor taxista, ¿verdad? ¿A quién transporta él si todo el mundo se queda en la casa? Sí. Llamemos a cualquier restaurante a preguntar cómo les está yendo, ¿verdad? Y dicen que si no fuera por Uber Eats o los servicios de entrega, no estarían vendiendo absolutamente nada, ¿verdad? Entonces hay una afectación ahí. Entonces entramos también a los temas de la demanda, ¿verdad? Las personas, por un lado, hay personas que, como este señor taxista, al no tener a quien transportar, ve sus ingresos disminuidos y entonces tampoco puede salir a gastar en cosas que antes gastaba. Probablemente de los ingresos que tiene va a tener que guardar una partecita para artículos de limpieza, medicinas, en el caso eventual de que alguien en su núcleo familiar se enferme, ¿verdad? Y eso implica que pues va a dejar de salir a pasear el fin de semana o a ir a un restaurante o a una soda, a una cafetería a almorzar mientras anda en la calle ruleteando, etcétera, ¿verdad? Entonces hay una disminución de la demanda también por parte de los ciudadanos, ¿verdad? En todo esto, siempre en toda crisis hay ganadores y perdedores, ¿verdad? ¿Quiénes son los ganadores? Por ejemplo, las empresas que están ofreciendo servicios de teleconferencia, como Zoom, ¿verdad? Que se ha vuelto muy popular. Las acciones de Zoom han subido 50, 60%, porque claro, antes Zoom era como, bueno, si lo necesito, lo uso, ¿verdad? Y ahora todo el mundo está usando Zoom. Las empresas multinacionales han cancelado o prohibido a sus funcionarios viajar, les han prohibido tener reuniones frente a frente o cara a cara, o sobre todo reuniones de varias personas, ¿verdad? Y entonces están recurriendo mucho a este tipo de tecnologías de videoconferencia.
¿Quiénes más son ganadores? Por lo menos en el corto plazo, los supermercados que están vendiendo todo su stock en Fanal está haciendo alcohol en estos momentos. Bueno, Fanal está haciendo alcohol para la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Probablemente con pérdidas, como Sí. todo lo que produce Fanal, ¿verdad? Entonces no creo que Fanal sea ganador. Los antibacteriales, los jabones antibacteriales, los productos. Y entendamos que un jabón antibacterial no hace nada Contra un virus. Contra un virus, No, ¿verdad? Una bacteria no. y un virus son dos bichos completamente diferentes. El jabón normal es más que suficiente. El jabón antibacterial también es jabón, entonces también destruye la célula del virus, pero no hace falta tener el antibacterial para atacar un virus, ¿verdad? Pero bueno, sí, los productores de jabón, los supermercados que están vendiendo ahora en un día lo que normalmente venden en 3 días, en parte por el pánico con el que ha reaccionado la gente, que también es poco sano, ¿verdad? Claro, pero entonces una economía con pánico es una economía paralizada que se verán consecuencias a qué largo plazo, ya se están viendo, pero la pregunta es, la cola de esto durará 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿cuánto? Bueno, eso sí es más difícil de determinarlo porque depende básicamente de 2 factores que no son económicos. Uno es cuánto dura la pandemia, Sí. ¿verdad? Yo he visto analistas que dicen que esto va a ser una cuestión de 2 o 3 meses, basado en el ejemplo de China, ¿verdad? Que China empezó el 1 de diciembre y ya ahora pareciera ser que tiene la situación bajo control. Ya China está empezando a normalizar otra vez la producción. ¿O es lo que dicen los medios chinos? Bueno, pero sí es cierto que ya reabrieron fábricas Sí. y qué sé yo. Y se quitaron las mascarillas. Bueno, quién sabe, los chinos siempre andan con mascarillas. Bueno, los pero japoneses, ayer, digamos, en un acto simbólico, los médicos, circuló una fotografía de unos médicos saliendo de un hospital y quitándose las mascarillas. En mera simbología de comunicación, eso es. Sí, claro. Se terminó. Se terminó. Que no se terminó. Lo que sí es que pareciera ser, si es que las cifras chinas son confiables, que yo tengo serias dudas, ¿verdad? Pero pareciera ser que finalmente lo tienen bajo control, ¿verdad? Que ya el número de nuevos casos cada vez es menor en vez de ser cada vez mayor, ¿verdad? Y entonces los sistemas hospitalarios vuelven a tener capacidad para atender a las personas que se enferman, etcétera. Entonces, depende primero de cómo se va a desarrollar la epidemia. Sí. No podemos usar a China como ejemplo de cómo se va a desarrollar la epidemia en el resto del mundo, porque China, al final de cuentas, es un régimen totalitario que tiene la capacidad de agarrar y decir, cierro la provincia. Uh-huh. Tiene la capacidad de ir y tocar la puerta a la gente y clavarle clavos en la puerta y decirle, usted aquí no sale, ¿verdad? En los países democráticos esto es mucho más difícil de hacer, ¿verdad? También el enfoque de los diferentes países es diferente. Italia terminó cerrando por completo el país. Bukele también quiere cerrar todas las fronteras. Hablando de populismo, ¿verdad? De populismo, sí. Pero Italia terminó cerrando todo el país cuando ya se le había salido de control la situación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les permite cerrar las fronteras? Bueno, que ya los sistemas de salud pública de Italia están colapsados. En Italia leía yo el otro día un testimonio de un médico tristísimo, porque decía, estamos escogiendo a quién atender y a quién mandar a la casa a morir, ¿verdad? Y básicamente lo que estaban diciendo es, a la gente mayor la mandamos para la casa sin tratamiento, porque no tenemos capacidad para darle tratamiento. No es por deseo, ¿verdad? Pero entonces Italia cerró las fronteras cuando ya se les había salido de control la situación. Estados Unidos ha tenido un manejo muy errático del asunto, ¿verdad? Pero al principio, básicamente, y hasta el lunes o martes de esta semana, parecían estar en negación de que había un problema. Hoy hace exactamente 1 hora, el presidente Trump, declaró estado de emergencia. Muy alicaído se veía, por cierto, muy agotado, sí, declara estado de emergencia. Así es. Además, declaraciones que leyó, porque usualmente él habla sin estar leyendo. Sí. O sea, evidentemente le pusieron el discurso para decirlo y a él le cuesta leer en público y además
no está muy cómodo con lo que está diciendo y se nota, hablando de simbolismos, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Sí. Y por cierto, esa actitud en los Estados Unidos nos afecta de alguna forma a nosotros, ese cierre de fronteras. Sí, claro, porque para empezar, nosotros somos un país muy abierto, o sea, nuestra economía es muy abierta al mundo en muchos niveles. Para empezar, la suma de importaciones y exportaciones en Costa Rica representa aproximadamente el 70% del PIB, o sea, 70% de todo lo que se produce en Costa Rica. Y eso se utiliza como un índice de apertura de los países, y el de Costa Rica es altísimo, ¿verdad? El de Estados Unidos no lo he revisado, pero ese índice de apertura debe andar por el 20%, porque tienen un mercado doméstico enorme y entonces no dependen tanto de exportar sus productos. Por otra parte, la industria turística de Costa Rica representa 8%, 7% del Producto Nacional, del Producto Interno Bruto, o sea, es una industria muy importante en el país, y se está viendo afectada, claro, porque la gente que quiere venir de Europa tiene varias rutas, pero la principal, o donde hay mayor cantidad de vuelos, es comparada en Estados Unidos. En todo pasa por algo, el paciente está en cuidados intensivos, sin embargo, hay que reconocer la excelente, la magnífica labor del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense. Sí hay 26 casos, es cierto. Sin embargo, en Costa Rica, dichosamente, ninguna persona ha fallecido por esta pandemia. A los niños no les afecta. Me encantaría conversar en algún momento con el doctor Arguedas Moss acerca de qué curioso que a los niños, y qué bendición, claro, que a los niños no les afecte. Sin embargo, los niños sí pueden contagiar al resto de la gente. Buenas tardes, dice Juan Carlos Velázquez. Tal vez no es un tema económico, pero sí representa un sector de impacto y movilización. ¿Qué pensamos de mantener los centros educativos abiertos, o qué posición tenemos con respecto a la posición del gobierno de restringir eventos masivos e insistir en cerrar únicamente los centros educativos que presentan riesgo? Bueno, sí, es un motivo de polémica y de conversación. Sin embargo, pienso que están yendo poco a poco, y eventualmente, es mi percepción muy personal, porque repito, no soy doctora, sí tengo un hijo doctor, pero no soy doctora. Creo que eventualmente hacia allá iremos, ¿verdad? Pero lo quieren hacer con cierta prudencia. Como decía antes de la pausa, el paciente ya estaba en cuidados intensivos en materia económica, y ahora cae esta pandemia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por dónde empezar a mirar para todo lado? Yo me imagino un médico atendiendo a un paciente con múltiples síntomas, ¿verdad? ¿Qué será lo que primero atiende? Bueno, es un tema muy difícil, porque además las medidas que uno podría pensar que habría que tomar, no necesariamente la ley las permite, ¿verdad? Y entonces, a menos de que se declare un estado de emergencia y que las leyes de emergencia le permitan al gobierno hacer cosas que normalmente no se podrían hacer, no son factibles, ¿verdad? Entendamos que la proyección del Banco Central para este año era que la economía iba a crecer un 2,5%, lo cual ya de por sí es poquito, ¿verdad? Era un poquito más que el año pasado, que la economía creció 2 o 2,1%. Y ellos tenían la esperanza de que este año iba a crecer un 2,5%. Cuando uno ve el índice mensual de actividad económica, que le va dando un insumo mes a mes de cómo se está comportando la economía, las autoridades del gobierno estaban muy contentas, porque llevamos 6 meses donde ese índice muestra aceleración con respecto al pasado. ¿Qué quiere decir aceleración? Quiere decir que estaba creciendo cada mes un poquito más rápido que el mes anterior. Pero cuando uno se fija en la tasa de cambio, o sea, si este mes la economía se aceleró un 30%, pero el siguiente un 20%, el siguiente un 10%, el siguiente un 5%, y al siguiente ya solo un 1% de aceleración, eso es lo que está pasando en Costa Rica. Que si bien el índice mensual de actividad económica muestra que todavía la economía tiene una leve, pero levísima aceleración, y estoy hablando antes del coronavirus, ya había empezado a caer el ritmo de la aceleración. O sea, es como que vamos manejando el carro y fuimos sacando el pie del acelerador.
Y probablemente en la próxima lectura del índice mensual, que lleva siempre un rezago de 2 meses, así que todavía la próxima lectura del índice mensual de actividad económica no va a reflejar el coronavirus, pero probablemente ya en la próxima lectura del índice mensual de actividad económica veamos que la aceleración se vuelve a estancar, ¿verdad? Y ahora se le agrega el coronavirus y bueno, hay analistas que están calculando o estimando que básicamente el segundo trimestre del año, de abril a junio, a nivel mundial va a ser un trimestre perdido, en el mejor de los casos con crecimiento cero. Y si en Costa Rica se replica eso, ¿verdad? Y es un trimestre, o si decimos marzo, abril, mayo, ¿verdad? 3 meses con crecimiento cero, probablemente vamos a terminar el año con un crecimiento menor a ese 2,5%. Ahora, ¿qué tipo de medidas se podrían tomar? Si el presidente te llamara y te pregunta, don Eli, ¿qué medidas, por dónde atiendo a este paciente primero? Vea, lo que en este momento lo que habría que tomar son medidas paliativas para aliviarle la carga a las personas y a las empresas. ¿Por qué? Porque las personas, como, insisto, el taxista que mandó el comentario, está viendo... Que ya escribió el dueño de un restaurante, por cierto, que está muerto. Sí. El restaurante está muerto, sí. Bueno, el taxista está viendo sus ingresos disminuidos. El restaurantero está viendo sus ingresos disminuidos. El restaurantero tiene el problema adicional de que tiene que pagar salarios. Tiene cocineros, tiene meseros, etcétera, ¿verdad? Y si se le caen las ventas, tiene una seria dificultad para hacerle frente a esas planillas. Pero ¿verdad? El taxista te dice que ellos tienen que pagar el carro, o si no el banco no perdona nada y vamos a terminar perdiendo el carro. No, por eso digo yo. ¿O será posible, pregunta él, le será posible al gobierno hacer un tipo de tregua con los pagos, puesto que hay una emergencia? Bueno, y ahí entramos en lo que decía yo anteriormente, lo que la ley permite y lo que la ley no permite. La ley no puede obligar a un banco a condonarle la deuda o a darle una tregua a una persona. El gobierno puede instar a los bancos a hacerlo, incluso puede instruirle a los bancos estatales, porque son del gobierno, sí, que lo haga, pero no puede obligar a los demás bancos, ¿verdad? Además, los bancos no pueden hacerlo si las regulaciones de la SUGEF no se lo permiten. Correcto. Y entonces, ya ayer, creo que fue ayer, sacaron un comunicado, el Banco Central y CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que el próximo 16 de marzo, que creo que es el lunes, se van a reunir para ver qué medidas tienen que tomar, y probablemente algunas de esas medidas sean autorizaciones para que los bancos refinancien la deuda de las personas. Y entonces, que en esos casos sí puedan decir, ok, por los próximos 3 meses no le voy a cobrar los intereses. Cuando hay una pandemia de este tipo, o una guerra, una catástrofe, los organismos internacionales económicos tienen alguna injerencia para que los bancos sean más flexibles, la SUGEF, que es tremendamente estricta en nuestro país, asfixiantemente estricta en nuestro país, se flexibilicen. ¿Y qué dice la historia de la economía mundial en casos, no sé, de epidemias, de guerras, de terremotos? Bueno, es que una epidemia de esta magnitud, yo creo que el mundo no la ha visto desde hace 100 años, ¿verdad? Desde la famosa fiebre española. Porque han habido otras recientemente, en las últimas 2 décadas. El H1N1 lo tuvimos, H1N1, el SARS, el MERS, la gripe aviar, la fiebre porcina, había un montón, la fiebre aftosa, ¿verdad? Que yo creo que tenían más tasas más altas, de mortalidad, no así de contagio. Bueno, ese es el problema, que esta es una fiebre muy contagiosa, ¿verdad? Sí. Y se ha esparcido mucho más rápido que las otras. Entonces, las otras fiebres, como no se esparcían tan rápidamente, lograron contenerlas en su región de origen. Esta es la primera, yo creo que la primera en 100 años, que se globalizó, ¿verdad? Y entonces las implicaciones ya son distintas. Ahora, los organismos financieros internacionales no tienen ninguna injerencia en si los bancos aquí aflojan o no aflojan, o qué sé yo. Los organismos financieros podrían poner a disposición de los países líneas de crédito o recursos blandos para hacerle frente a los costos de la crisis y nada más. Qué curioso, la SUGEF sí tiene
tiene que, o sea, yo esperaría que en esta reunión que tienen el lunes definan ciertos cambios regulatorios temporales para permitirle a los bancos ser más flexibles con sus clientes. Bueno, no sé, y le pido a don Ricardo Pérez Vargas que nos confirme esto que nos está diciendo, porque dice que, según él entiende, en Italia se congelaron todas las deudas con los bancos. No lo sé. Sí, bueno, yo he leído noticias al respecto, sí, pero para hacer eso en Costa Rica, usted necesitaría aprobar una ley. Y si nos vamos a la Asamblea Legislativa a que apruebe esa ley, estamos hablando de que 3-4 meses, una ley que se aprueba rápido. Y ahí ¿verdad? sí no entra un decreto. No, por tan decreto. Rápido como por decreto no como se puede otros hacer. decretos que entraron. Bueno, lo que pasa es que es ilegal, ¿verdad? O sea, ese decreto sería ilegal, porque si la ley no lo permite, por decreto usted no lo puede crear, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas sí se podrían tomar? Por ejemplo, que son administrativas, Evelyn, que no hay que ir a pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Si yo fuera el presidente de la República, ya le hubiera hecho un llamado al presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social para que su junta directiva decrete una disminución temporal de las cuotas de la Seguridad Social. Está bien. La junta directiva de la Caja tiene total potestad para subir o bajar las cuotas de la Seguridad Social, y entonces deberían de hacer un esfuerzo por 3 meses, 4 meses, mientras pasa la parte peor de la epidemia, y decir, bueno, vamos a bajar las cuotas de la Seguridad Social, vamos a no multar a las empresas o a las personas que se atrasen en el pago por 3 meses nada más, o por 4 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo que estaba diciendo, el señor taxista ve disminuidos sus ingresos, pero igual tiene que pagar el carro, igual tiene que lavar el carro, igual tiene que ponerle gasolina, igual tiene que llegar a su casa y alimentar a sus chiquitos, ¿verdad? Claro. Y el señor restaurantero tiene que pagar los salarios, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar a los proveedores, y entonces, si no tiene alivio en las deudas y no tiene alivio en las cuotas de la Seguridad Social. Es un paciente más, pero de nervios, ya ni siquiera de. Y la electricidad en este país mata a cualquier emprendimiento. Y el agua no le llega a la gente que le debería estar llegando en un país que llueve 9 meses al año, por Dios. Impresentable. Nos dice don Ricardo Pérez Vargas, nos aclara que la noticia la leyó en El País de España y por la BBC. Saludos, muchas gracias, don Ricardo. Es impresentable lo del agua, la verdad es que sí. Sí. Bueno, a ver, Evelyn, vos y yo tenemos hijos en Israel. Y yo creo que es un buen ejemplo. Israel es un país que tiene, no sé si más del 50% del territorio es desértico. Totalmente. Y la otra mitad del territorio no es tropical, ¿verdad? En Israel yo creo que llueve al año la 10ª parte de lo que llueve aquí en Costa Rica. ¿Vos alguna vez has oído a tu hijo quejarse de racionamientos de agua? No. Porque mi hija que está estudiando allá jamás ha tenido problemas de que le falte el agua. No. Israel es un país que ha resuelto su problema de falta de agua con una serie de medidas diferentes, pero a ver, no tiene la cantidad de lluvia ni la cantidad de ríos que tenemos en Costa Rica. No, es impresentable. Y estas protestas de los vecinos de Los Hatillos, pues yo pienso que, a ver, la violencia nunca es buena, los bloqueos tampoco, pero tienen razón. Al rato tienen. No, claro que sí tienen. O sea, ellos tienen razón en estar molestos, no tienen razón en bloquear calles porque no tienen por qué trasladar el problema de ellos al resto de la población. Estoy de acuerdo. Pero sus motivos para estar molestos son absolutamente legítimos. Yo los entiendo. Sí. Nos dicen, ¿qué pasaría con esos recursos que dejaría de percibir la Caja Costarricense por esos meses? Te preguntan a vos, Eli. Es que por algún lado hay que ceder, ¿verdad? Entonces podemos una de dos, hacer que la Caja se tenga que socar la faja por unos meses, a sabiendas de que las cuotas de la Seguridad Social son uno de los principales causantes de la tasa de desempleo de este país, ¿verdad? No es que las cuotas de la Seguridad Social de este país son razonables, se han vuelto inmanejables para el sector productivo nacional. Te piden que reiteres que la SUGEF puede autorizar a los bancos privados y públicos a hacer cosas. Sí, claro, la SUGEF tiene reglas que son, que ellos diseñan con criterios lo que llaman macroprudenciales y qué sé yo, porque, a ver, la SUGEF le pone límites a los bancos en cuanto a qué tipos de operaciones o a qué tipos de clientes puede darle plata, etcétera, porque la SUGEF tiene que velar porque no
los bancos no asuman riesgos excesivos. Siempre el acto de prestar asume un riesgo, ¿verdad? Porque siempre está el riesgo de que la persona o la empresa no repague. Entonces, hay reglas que se han diseñado, esto no es aleatorio, esto es un proceso científico, ¿verdad? Donde se determina cuáles son los criterios que hacen que los clientes sean confiables. Y entonces Costa Rica sí tiene en este momento la ventaja de que su sector bancario está sano. Tiene índices de morosidad bajos, a pesar de que han crecido por la crisis económica en los últimos tiempos. El sector bancario está sano, pero las finanzas de los costarricenses están mal y estamos sobreendeudados. Por eso digo, el sector bancario está sano porque las reglas prudenciales son muy estrictas en realidad. Entonces, claro, la SUGEF puede en la reunión del lunes tomar, o el CONACYF, tomar la decisión de permitir un relajamiento temporal de algunas reglas. Esto no quiere decir que ahora la SUGEF va a ir a prestarle a narcotraficantes o que la SUGEF va a ir a prestarle a los borrachos del bar. No. Esto quiere decir que la SUGEF puede agarrar y decir: doña Evelyn Fachler, usted tiene un crédito de vivienda, se quedó sin trabajo por esta situación que está viviendo, ok, le vamos a dar 3 meses de gracia. Claro, mayor ¿verdad? flexibilidad. Eso sí se puede hacer. Eli, nos preguntan que si sería buena idea esto de la caja, que bueno, que es una idea que surge aquí en esta mesa. Dice, quitar recursos al ente que soluciona la emergencia. Uno tiene que pensar a largo plazo y no podemos salir del otro lado de la crisis con el sector privado completamente destrozado, porque el sector privado genera el 84% o el 86% de los empleos en este país. Y uno de los principales obstáculos al empleo en este país está haciendo la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esto no es una crítica a la labor que está haciendo la Caja digamos, como valladar de la epidemia. No, yo no estoy hablando del manejo epidemiológico que empecé diciendo al principio del programa. Yo no me meto en eso porque yo no soy experto en ese tema. Tengo la impresión de que las autoridades sanitarias del país están manejando la situación bien. Sí. Y lo repito y lo repetiré las veces que sea necesario. Pero tenemos que hacer el esfuerzo a nivel nacional y la Caja es uno de los principales obstáculos para la creación de empleo. Y hoy que todo el mundo está pasando problemas, todo el mundo tiene que socarse la faja, incluida la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque el hecho de que a ese restaurante o al señor taxista le den una moratoria de 3 meses, no quiere decir que va a dejar de pagar. Quiere decir que se le van a acumular esas cuotas en el futuro. Y con intereses. ¿Verdad? Las va a tener que repagar también. Con ¿verdad? intereses. Claro, los intereses se siguen sumando. Lo que se puede hacer es, ¿cómo se llama? Lo que se puede hacer es permitirles no pagar intereses por ahora o pagar solo intereses y no pagar la cuota, pero esas cuotas se le acumulan, no es que les van a regalar la plata. Muy bien, vámonos a la cereza en el pastel porque me queda 1 minuto. Todo pasa por algo. Esta es la cereza en el pastel. Eli Feinstein, economista, consultor, empresario, libre pensador. Mi cereza en el pastel es por la salud de todos y todas. La verdad es que primero está la salud, claro, después está la economía. Por supuesto. Pero primero que nada está la salud y mi cereza es por agua y jabón. La suya, Eli. Pues yo también quiero poner la cereza por la salud de las personas, creo que es lo primero, y creo, al igual que lo dijiste, las decisiones económicas tienen que estar supeditadas a las decisiones de salud pública. Eso es lo primero. Cueste lo que cueste, lamentablemente. Lamentablemente, ¿verdad? sí. Sí quiero hacer un llamado de atención, que esta situación nos haga entender que como país debemos de aprender a hacer reformas de manera oportuna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy en día el sector turismo está sufriendo ya muy fuertemente, tienen muchas cancelaciones. El turismo tiene claramente una temporada alta y una temporada baja muy marcadas, y tienden a contratar personas en la temporada alta y despedirlas en la temporada baja. Hace años, pero muchos años, se viene hablando en Costa Rica de flexibilidad laboral, por ejemplo, de jornadas anualizadas. ¿Qué quiere decir jornada anualizada? Yo te contrato por todo el año, pero en los meses de la temporada alta te voy a pedir que trabajes 10 horas al día, y en los meses de la temporada baja te voy a pedir que trabajes solo 6 horas al día. Y a lo largo del año se equipara la jornada, ¿verdad?
Hoy en día eso no se puede hacer. Hoy en día, si le pedís 10 horas en temporada alta, hay que pagar horas extra. Y si le decís a la persona, solo necesito 6 horas, igual hay que pagar las 8 horas. Bueno, esto encarece los costos de contratación, encarece los costos de producción. Es una reforma que si la hubiéramos hecho oportunamente, hoy le daría una flexibilidad al sector turístico para no llevarse un golpe tan grande ante la crisis. Y así como esa, hay muchas reformas que hemos dejado de hacer que nos hubieran ayudado a enfrentar de mejor manera la crisis. Y entonces yo pongo mi cereza en el pastel porque en el país aprendamos a hacer las reformas que tenemos que hacer cuando las tenemos que hacer y no esperar a que la crisis nos domine. Saludos, dice Jaime Arturo, no solo la caja debe socarse la faja, también la corte. Bueno, pero esa es harina de otro costal. Muchas gracias, feliz fin de semana.